era gente conservadora, en los diarios. La figura de Romero surge durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética buscaba sembrar el comunismo alrededor del mundo. Los Castro habían triunfado en Cuba, en la Revolución Sandinista, en Nicaragua, y muchos temían el mismo destino para El Salvador. El gobierno, apoyado por Estados Unidos, luchaba contra guerrillas de izquierda que se habían infiltrado entre los campesinos. Pues sí, solamente quedan 3 caminos en El Salvador. O se va uno del país huyendo, o se queda dentro para hacerse esclavo, o se queda dentro para defender el futuro de la sociedad. Algunos sacerdotes jesuitas predicaban la teología de la liberación, un movimiento cristiano que había agarrado fuerza en Latinoamérica. Interpretaba el evangelio para favorecer a los pobres y enfatizaba la redistribución de riquezas. Muchos lo interpretaban como una especie de marxismo mezclado con cristianismo. ¿Estaban promoviendo los jesuitas quizás una iglesia revolucionaria? No diría yo eso. ¿Tenía una afinidad, Monseñor Romero, con la guerrilla? Ninguna. ¿No era marxista? Tampoco, por supuesto que no. ¿Pero apoyaba, Monseñor Romero, la teología de la liberación? No, tampoco. No la apoyaba. No, jamás habló de eso. El Salvador tuvo una guerra. Y esta es su historia. Gerardo Mason es productor del documental El Salvador, Archivos Perdidos del Conflicto. Él atesta que aunque no todos los jesuitas practicaban la teología de la liberación, es innegable que ocurría. Este Dios que va caminando en medio de nosotros, nuestro gran compañero en la lucha revolucionaria. ¿Lo hacía, Monseñor Romero? Los mensajes de Monseñor Romero, depende de cuáles leas, pueden ser interpretados como alguien que era un patriota, que quería lo mejor para su gente. Pero en el contexto en el que estaba El Salvador, mucha gente podía agarrar lo que decía Monseñor Romero, interpretarlo a su conveniencia para justificar lo que era una violencia también. Pero para Romero ya no había marcha atrás. Hay una violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo. Romero se convirtió en la voz de los sin voz, solidario con el pueblo, y abiertamente hablaba con la prensa para denunciar injusticias. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Su voz comenzó a llegar a todos los rincones del país cuando sus homilías comenzaron a ser transmitidas a través de la emisora de la arquidiócesis. Mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar. Las prédicas de Monseñor Romero el domingo a veces duraban hasta 3 horas y la gente las escuchaba, todos. Tuvieron que suspender el fútbol matutino de los domingos porque la gente no iba al estadio. Estaba escuchando. La guardia, la policía, los militares, todos escuchaban a Monseñor Romero. Su nombre llegó a conocerse en otras partes del mundo. Fue galardonado con doctorados de la Universidad de Georgetown en Washington y de la Lovaina en Bélgica, entre otras. Además, en 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz, que luego se le otorgara a la Madre Teresa de Calcuta. La violencia, el asesinato, la tortura donde se quedan tantos muertos, el machetear y tirar al mar, el botar gente, todo esto es el imperio del infierno. Romero comenzó a exigirle a los militares respeto por los derechos humanos del pueblo. Según Delgado, sus palabras comenzaron a incomodar a quienes algún día le habían dado su apoyo. Entonces le dijeron al nuncio, quítelo por favor. Si no lo quitan ustedes, lo van a quitar los militares. Si no lo quitan los militares, los quitará el gobierno. Si no lo quita el gobierno, los quitaremos nosotros. Al regresar, Monseñor Romero da un paso fatal. Todo el mundo le dijo, Monseñor, no celebre esa misa, porque ya las amenazas estaban muy fuertes. Que estas son declaraciones que quedan históricas. Pero fíjese bien que siguen hoy en el 2017, en pleno siglo XXI, mucha de esta información
por razones que usted entiende muy bien, siguen, ¿verdad? Siguen en el anonimato planificado, ¿no? Organizado. Fíjese que continúa acá. Ve usted que se hablaba de esos 10 millones. El doctor continúa y dice que la existencia de ese plan general fue confirmado por el entonces presidente, ¿se acuerda? De El Salvador, de aquel tiempo, el Partido Demócrata Cristiano, el señor José Napoleón Duarte, que ya está probado en libros que durante su exilio, entre comillas, allá en Venezuela, fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia y lo prepararon para que llegara a ser presidente de El Salvador, lo que usted bien sabe se llevó a cabo como parte del proyecto que tenía Estados Unidos en esa región centroamericana. Y así llega José Napoleón Duarte. Y aquí mismo lo dijo el doctor. José Napoleón Duarte lo preparó Estados Unidos para llevar a cabo el proyecto estadounidense de los 80, y así fue. Y como hubieron problemas en las elecciones de 1984, que las ganó Roberto Dawson legalmente, Estados Unidos intervino directamente para que esas elecciones se las dieran a José Napoleón Duarte. Entonces, insiste el doctor, nos dice que la gente de Miami empezó a contratar militares. Duarte le dijo al doctor, y al menos dice, conozco 3 personas con quienes hablaron. Buscaban gente para crear una estructura paralela al ejército para hacer las cosas que el ejército no podía hacer. Querían encontrar a alguien que organizara una fuerza militar y guerrillera, igual que la de la guerrilla de la izquierda. Su preocupación principal era el trabajo de la inteligencia. Y dice que la lucha contra el terrorismo no se puede llevar a cabo con métodos convencionales. Eso lo decía Guillermo Billy Sol. ¿Se acuerda usted que durante la presidencia del señor Mauricio Funes hubo un caso que envolvía millones de dólares, en donde estaba este señor, Guillermo Billy Sol? Y como son los dueños del aparato también judicial, fíjese que no le hicieron nada. Ahí anda libre este señor, con un defalco que sobrepasaba los 300 millones de dólares. Intocables. Dice el doctor que esto lo afirmó Guillermo Billy Sol, un empresario activista de derecha de los primeros en unirse a Dawson. Oiga, 2017 aquí anda, don Billy, allí anda. Lo único que se puede hacer es destruirlo, dijo Billy. Y para conseguirlo se necesita excelente información de inteligencia. Dawson es excelente en eso, fue entrenado en Estados Unidos. Dawson, oficial de inteligencia y fumador compulsivo, había pasado la mayor parte de sus 20 años de servicio militar espiando a los enemigos del Estado. Quienes conocieron a Dawson en ANSESAL, la agencia de seguridad salvadoreña en aquel tiempo, hoy es la unidad de inteligencia del Estado, donde trabajaba hasta hace poco, antes del golpe de Estado, lo describen como agente de la policía política, ansioso, enérgico, memoria fotográfica sobre la información de los archivos, datos computarizados y documentos sobre la oposición política. En 1978, poco después de concluir un curso especial en Taiwán, Dawson redactó un informe de inteligencia de 64 páginas y para lo que en aquel tiempo era la Guardia Nacional. Mire que esto está interesante. Este documento, elaborado por Roberto Dawson, pasó a ser el texto básico sobre las relaciones entre reformadores sociales y guerrilleros marxistas para los diferentes servicios de inteligencia del gobierno salvadoreño. Dawson fue asignado a la unidad selecta de esos servicios, en aquellos tiempos, ANSESAL.
ANCESAL estaba integrada por los jefes de los servicios militares y de los cuerpos de seguridad interna y respondía directamente ante el presidente. Desde sus oficinas en Casa Presidencial funcionaba como el cerebro de un enorme aparato de seguridad del Estado, que se extendía a todos los pueblos y comunidades del país. Haciendo un cálculo conservador, puede decirse que por lo menos un salvadoreño de cada 50 era un informante de la agencia. Vea bien, porque esto de 1 de cada 50 hoy es similar. 1 de cada 50, o quizás inclusive es 1 de cada, bueno, hoy es 1 de cada 6. O 1 de cada 7 que pertenece a las estructuras de lo que hoy en el 2017, siglo XXI, pudiera ser el equivalente a orden de aquellos tiempos, pero hoy se conoce como maras. Esos son los nombres, maras. Además de recoger información, ANCESAL era utilizada para desarrollar actividades de escuadrones de la muerte antes del golpe, según aseguran oficiales salvadoreños y norteamericanos. Dice el doctor que después del golpe se ordena la disolución de ANCESAL, la reconstrucción de ese aparato de espionaje y la utilización de sus archivos para ubicar a los opositores, y se convierte en el primer objetivo del movimiento nacionalista de Tahuizón. No es una guerra civil, tampoco una guerra abierta ni una guerra legal, dijo Ricardo Paredes. En aquel tiempo era el exministro, viceministro de Educación de Arena, miembro del partido Arena. No queremos librar una guerra justa. Tenemos que salir y hacerlos mierda. Esas son las palabras de Ricardo Paredes, viceministro de Educación. Mire, dice el doctor que debido a que los máximos dirigentes de las organizaciones comunistas están siempre en la clandestinidad, los servicios de inteligencia tienen que convertirse en servicios de combate para descubrir el cerebro secreto y destruirlo. Así lo decía Tahuizón. Si se destruye su base social, civil, la guerrilla se morirá de hambre en las montañas, dijo Paredes. Ahora usted entiende por qué para 1984 estos individuos habían asesinado ya a más de 40.000 salvadoreños. Esta es la bandera de Arena para el 84. Ya para el 90 se había duplicado esa cantidad. Ya para el 2017 esa cantidad se ha triplicado. Esa es la bandera de Arena. Después del incruento golpe de Estado que los llevó al poder en 1979, los oficiales jóvenes, además de disolver ANCESAL, también trasladaron o dieron de baja cerca de 60 altos oficiales y ordenaron la disolución de la controvertida Organización Democrática Nacionalista. Fíjese bien, orden, acuérdese usted que ya dijimos que había sido organizada, financiada y entrenada por Taiwán, oficiales taiwaneses, oficiales israelitas, inteligencia estadounidense, argentinos. Orden, Organización Democrática Nacionalista. Era la base, sigue siendo la base. Por eso es que no es de extrañarse que en el campo todavía aquellos individuos que inclusive no pueden ni leer ni escribir y son esclavos del siglo XXI, dan la sangre por Arena. Ahora usted entiende por qué. Estos oficiales jóvenes también crearon una comisión para investigar el paradero de los prisioneros políticos y los desaparecidos. El golpe de los jóvenes reformistas se planteó poner fin a las violaciones, pero los asesinatos aumentaron a 800 al mes. Oiga bien, 800 al mes. Y después de 1994 han habido situaciones en donde los asesinatos han sido inclusive mayores que 800 al mes. Bueno, Tahuizón dijo que renunció del ejército 2 semanas después del golpe, antes de tener que justificar en contra de sus superiores ante una comisión investigadora. El doctor
asegura aquí que ellos descubrieron que Dawison seguía manteniendo